Hola, si no me conoces, soy Yolanda Calvo, soy psicóloga y en este podcast comparto herramientas que pueden ayudarte a tu bienestar y salud emocional. El podcast tiene una finalidad psicoeducativa, educativa. No puedes sustituir una terapia, es decir, si tú ves que en algún momento necesitas psicoterapia, por favor, búscala y utiliza estas herramientas para complementar tu trabajo, para fortalecer el trabajo que estés haciendo. Mi consulta clínica está ya cerrada, tanto online como presencial, y cuando yo la tenía abierta me encontraba que muy a menudo tenía que estar explicando las mismas cosas una y otra vez a mis pacientes, lo cual cada vez me convencía más de que la parte de psicoeducación era sumamente importante. Y esa es la parte que ahora quiero divulgar, que ahora quiero difundir para que tú tengas estas herramientas y puedas complementar el trabajo de psicoterapia o simplemente de crecimiento personal que quieras realizar. Hoy vamos a hablar de cómo el trauma puede afectar tu sueño, tanto en la dificultad de dormir o de mantener el sueño, pero también produciendo pesadillas a veces horrorosas y también algunas otras parasomnias que pueden darse, es decir, algunos otros problemas, alteraciones del sueño que pueden darse y que vamos a ir explicando. Voy a repasar brevemente qué es lo que es el trauma, pero para comprenderlo mejor en profundidad, mira primero el vídeo sobre trauma, cómo te afecta psicológicamente, cómo afecta a tu cerebro y cómo afecta incluso a tu cuerpo. Te dejo el enlace de ese episodio en la descripción del vídeo, pero si no, es el vídeo anterior a este, es el episodio anterior a este. Podríamos decir de alguna manera que trauma es todo evento cuyo impacto supera la capacidad de superación de una persona, pero ese trauma va a tener una serie de características especiales. A veces se habla también de diagnóstico de trastorno de estrés postraumático o de trastorno de estrés postraumático complejo. No quiero entrar aquí en ese tipo de diferenciaciones que serían clínicas. Y si tú quieres un buen diagnóstico, busca un profesional que te pueda aportar tanto el diagnóstico como el tratamiento. Pero en general se considera que la persona ha vivido alguna situación que pueda haber puesto en peligro su vida o su integridad emocional o psicológica. El trauma no tiene por qué solo poner en peligro tu vida, como por ejemplo en un accidente, un atentado o una cosa similar, sino que puede ser también, por ejemplo, el acoso, el mobbing en el trabajo, en el colegio o en la casa. Son situaciones que sin poner en peligro tu vida, ponen en peligro tu integridad psicológica, tu identidad como persona y tu identidad social. Cuando se vive un evento muy fuerte de este tipo o muchos eventos muy repetidos, entonces hablamos de cadena de eventos traumáticos o de un solo trauma. Las emociones vividas son muy intensas y además no logran resolverse con el tiempo. Para que se dé trauma, para que no se puedan resolver en el tiempo, la persona las ha tenido que vivir con impotencia, con inmovilidad, sin poder reaccionar físicamente, sin poder luchar contra eso, sin poder huir de esa situación, como por ejemplo ocurre en la infancia, que un niño pequeño no puede luchar contra el ataque, tampoco puede huir del ataque, y la persona siente una gran sensación de inseguridad. Cuando se dan todos esos componentes, podemos hablar de una situación traumática. Y si las emociones no se han resuelto es cuando hablamos de trauma, porque todas las personas podemos tener traumas, eventos en nuestra vida que han sido difíciles o muy difíciles y que incluso han puesto nuestra vida en peligro, pero que están emocionalmente completamente resueltos y que no suponen ya un trauma para la persona. Cuando la situación no se ha resuelto, no solamente está el evento que lo provocó o los eventos que lo provocaron, sino que hay también una gran cantidad de recuerdos intrusivos, de pensamientos intrusivos o de sueños, pesadillas que se repiten y que la persona le gustaría no tener. Como le gustaría no tener, intenta evitar esas situaciones, las situaciones que le traigan el recuerdo del trauma o que puedan traer las pesadillas. Hay personas que tienen miedo de dormir
por miedo a las pesadillas que suelen experimentar. También a menudo se suele producir una alteración del estado de ánimo. Son personas, pues a lo mejor que tienen una creencia de que el mundo es peligroso o que tienen unas creencias muy negativas con respecto a ellos mismos, que les cuesta tener emociones positivas o que tienen en general una falta de interés por las cosas. Y además suelen tener una gran reactividad a nivel emocional, por ejemplo, con irritabilidad o con crisis de llanto o también a veces autolesiones, pero también adicciones y también incluso, sin ser casos o situaciones tan graves, una respuesta de sobresalto que es exagerada. Se asustan con mucha facilidad, tienen respuesta de sobresalto muy rápidamente cuando alguien a lo mejor entra inesperadamente en una habitación. Tienen dificultad para concentrarse y tienen dificultad también para quedarse dormidos, para mantener el sueño, es decir, a lo mejor se duermen porque están cansados, pero a las 3 o las 4 de la mañana se despiertan y ya no pueden volver a dormir y tienen pesadillas, como he dicho antes, terrores nocturnos, parálisis del sueño, sacudidas hípnicas, sonambulismo, hablar en sueños. Todos esos son síntomas que puede tener cualquier persona que no tenga trauma, pero que son mucho más frecuentes, están presentes con mucha más frecuencia e incidencia en las personas que tienen trauma, que tienen algún trauma o varios sin resolver. Hoy nos vamos a centrar solo en las grandes alteraciones del sueño que puede producir el trauma y el trastorno de estrés postraumático. Hay otro tipo de alteraciones y en otros momentos hablaremos a lo mejor de otras de estas alteraciones. El vídeo anterior, como os dije, es un vídeo general de trauma, pero hoy nos vamos a centrar en el sueño porque es algo muy frecuente en estas personas y porque además el sueño y las pesadillas, si las sabemos trabajar bien, resulta que son una herramienta extraordinaria para superar el mismo trauma, porque las pesadillas en realidad te están intentando ayudar a superarlo, pero el mecanismo se ha quedado atascado por varios motivos y ahora iremos viendo cuáles, por qué motivos, por qué razones. Para comprender cómo el trauma afecta el sueño, vamos a explicar primero las fases de sueño y cómo cada una de estas fases queda o no queda alterada por la presencia de trauma y qué es lo que puedes hacer en esas situaciones. Y luego vamos a ir viendo alguna de estas estrategias, nos vamos a centrar en un programa que tiene unos buenísimos resultados. Hay otros programas más o menos similares, pero este programa tiene muy buenos resultados, se está utilizando sobre todo en Inglaterra, también se ha utilizado en Estados Unidos y verás que el programa se basa en la meditación, ejercicios de respiración y trabajo con los sueños. Lo vamos a ir viendo. Como he dicho antes, si crees que puedes tener alguno de estos problemas, busca también psicoterapia, sobre todo si te estás viendo muy afectado o muy afectada. ¿Por qué estas técnicas de meditación, de respiración y de trabajo de los sueños? Porque se han visto que son muy útiles, que son de gran ayuda, como vas a ver en las cifras que te voy a compartir. En casos de trauma, sobre todo de trauma muy severo, a veces hay que adaptar la meditación y hacerla de una manera un poquito diferente. Te di algunas ideas el día anterior y hoy vamos a profundizar un poquitito más en esas ideas. Vamos directamente con cuáles son las fases del sueño y cómo se afecta cada una de estas fases en el caso de trauma no resuelto. En el sueño cada noche hay diferentes ciclos que vienen a durar 90 minutos, hora y media, y esto es como término medio, es decir, hay personas que tendrán ciclos que sí, que serán de 90 minutos, otras tendrán de 80 minutos o de 100 minutos. Cada persona somos diferentes y cada uno tendríamos que descubrir cuánto dura nuestros ciclos. Cada uno de estos ciclos se componen de 4 fases diferentes del sueño. Antiguamente se hablaba de 5 fases del sueño, pero hoy en día se habla más bien de 4, porque 2 de ellas las han unido en una sola. La primera fase del sueño es una fase de sueño inicial, algunos le llaman fase hipnagógica, ahora veremos por qué. Y es una fase de sueño muy ligero, estamos en realidad un poco entre el sueño y la vigilia. La persona todavía siente el cuerpo, la persona todavía escucha los sonidos que hay en el ambiente
y probablemente si te despiertan en ese momento tú dirías que no estás dormido. En realidad sí, ya te has dormido, pero es una fase de sueño inicial. Los movimientos de los ojos son lentos, la actividad del cuerpo disminuye, los músculos se van relajando y el movimiento muscular disminuye, pero está presente. Es una fase en la que empiezan a aumentar las ondas alfa y zeta, que son ondas que están relacionadas con estados de hipnosis y de relajación profunda. Aparecen estas imágenes hipnagógicas que son no sueños, sino imágenes sueltas. No parece haber como un contenido de un relato, sino que son imágenes sueltas, a veces muy hiperreales, a veces extrañas o en ocasiones tienen contenido del día, de lo que hemos estado viendo en el día. Y en las personas con trauma, desgraciadamente, pueden tener contenido del trauma vivido. Y digo desgraciadamente no porque esto sea algo malo, sino porque eso les produce a veces una respuesta de sobresalto y les dificulta volver a conciliar el sueño. En esta fase es cuando se pueden dar sacudidas hípnicas, que son esta especie de sobresaltos en la sensación. De hecho, se convierte normalmente en un microsueño, que es como que estás corriendo y de repente te caes, o que caes desde una altura. Estas sacudidas hípnicas, estos sobresaltos, son más frecuentes cuando tenemos falta de sueño y estamos agotados, pero también cuando la persona tiene mucho estrés o mucha ansiedad. Si tú notas que esta fase está alterada porque te cuesta relajarte para ir entrando en el sueño, o tienes muchísimas de estas sacudidas hípnicas, incluso aunque duermas suficiente, te puede ayudar llevar el diario de sueños, que es algo de lo que vamos a hablar. Te puede ayudar algo de lo que hablamos en el pasado episodio, que es el yoga nidra, y hoy lo vamos a volver a tratar también. Y ejercicios de respiración con o sin movimiento, que es algo que también vimos en el pasado episodio y que en algún otro episodio hablaremos exclusivamente solo de la respiración y cómo la respiración, determinados tipos de respiración te pueden ayudar a calmar la ansiedad, también a levantar tu ánimo, a darte más energía y también a conciliar el sueño o a integrar el trauma. Para poder integrar el trauma es necesario que el sistema nervioso no esté tan activado. En el otro episodio explicaba las dos ramas del sistema nervioso, la simpática y la parasimpática, el acelerador y el relajador del sistema nervioso, por decirlo de alguna manera, el acelerador y el freno. Y en la persona con trauma y con ansiedad es como si estuviera pisando el acelerador continuamente, por eso se da esta respuesta de sobresalto tan marcada. Están en modo respuesta, lucha, huida, congelación de forma continua. Por eso los ejercicios de respiración son muy importantes y les van a ayudar a conciliar mejor el sueño. Hay otro ejercicio del que vamos a hablar hoy, que es el círculo de protectores, que lo tenéis también en mis canales de meditación, tanto el principal como el canal de meditaciones sin música. Y esta meditación te puede ayudar para las distintas fases del sueño, pero también para esta, porque te ayuda a conciliar el sueño, a sentir calma, serenidad y seguridad para poder dormirte. De hecho, para muchas personas con trauma, este círculo de protectores, este ejercicio, marca una diferencia muy importante para empezar a experimentar una disminución de pesadillas y un aumento de sensación de seguridad, quizá por primera vez en su vida. La fase 2 del sueño es la fase en la que estamos la mitad del tiempo. Es sumamente importante. En ella se disuelve la conciencia, baja la temperatura del cuerpo, baja también la tasa cardíaca, es decir, el número de latidos por minuto. Las ondas cerebrales se van enlenteciendo y los ojos también se detienen, se quedan quietos. Si en ese momento nos despiertan, diríamos que estamos pensando en algo o explorando alguna idea. Tiene un papel muy importante en la consolidación de la memoria, sobre todo en la memoria que se llama en psicología declarativa, es decir, todo ese tipo de memoria que podemos expresar con palabras o con un relato. Si alguna vez has estudiado en tu vida y has tenido exámenes muy importantes, habrás visto cómo durante la noche soñabas con eso que estabas estudiando
Y es muy probable que una buena parte de esos sueños, que no eran sueños raros, sino sueños en los que parecías estar repasando la información, se dieran en esta fase 2 del sueño. En esta fase hay un aumento de ondas Z que están también asociadas con la meditación, pero también de usos del sueño que tienen una función muy importante en la estabilización del sueño. El estrés y el trauma parecen no afectar demasiado a esta fase, pero pueden afectar nuestra capacidad de permanecer en ella o de entrar en ella. Es decir, si te cuesta dormirte, lógicamente te va a costar entrar en la fase número 2, que es donde estamos la mitad de la noche. Ejercicios que te van a ayudar, los que he mencionado antes, sobre todo el yoga nidra y los ejercicios de respiración. No te preocupes que vas a tener enlaces de todo lo que yo vaya mencionando como ejercicios y como estrategias en la descripción del vídeo, en la caja de descripción del vídeo. Este vídeo tiene capítulos, como todos mis vídeos. Utilízalos para navegar mejor. Y si no sabes qué es la caja de descripción del vídeo, busca un vídeo en YouTube que te lo explique, que lo veas visualmente y verás que es muy sencillo. Vamos a la fase 3, que es la fase de sueño profundo. Aquí la tasa cardíaca, es decir, el número de latidos por minuto, y la tasa respiratoria, es decir, el número de respiraciones por minuto, bajan a los niveles más bajos de toda la noche. Ahí estamos profundísimamente dormidos. Los niños, cuando están en esta fase de sueño profundo, los padres los pueden sacar del coche, los cogen en brazos, los llevan a la casa, les cambian la ropa, les quitan la ropa, les ponen el pijama, los meten en la cama y como durante la infancia la fase de sueño profundo es muy, muy profunda, no se despiertan, no se enteran prácticamente. De adultos no tenemos un sueño tan profundo, pero sí que el sueño es muy profundo en esa fase y si nos despiertan ahí nos cuesta mucho despertarnos, nos sentimos groguis y desorientados e incluso mareados. Eso es lo malo que tienen los despertadores normales, los despertadores de sonido, y es que te pueden despertar en la fase de sueño profundo y eso hace que te sea muy difícil despertarte. Si además no has dormido suficientes horas, ¿ya para qué? En ese sentido es mucho mejor un despertador que sea una lámpara, que sea un simulador del amanecer, porque al ir aumentando la luz poco a poco te va a ser más fácil despertarte. Es un sueño, el sueño profundo es un sueño restaurador en el que se libera la hormona del crecimiento, no solo cuando somos pequeños para crecer, sino cuando somos adultos para restaurar los tejidos de nuestro cuerpo. Además, el cerebro necesita limpiar las toxinas, las neurotoxinas que produce en su actividad, como nosotros, igual que en nuestra actividad diaria, producimos basura y también nuestro cuerpo tiene que hacer pipí y popó todos los días, pues el cerebro tiene también sus propias toxinas, su propia basura, como restos de la actividad que ha tenido, que tiene que eliminar. En el cuerpo, para realizar ese trabajo está el sistema linfático, pero en el cerebro no hay un sistema linfático. Están las células gliales, que hace unos años se pensaban que no hacían nada. De hecho, glia quiere decir pegamento en griego, porque se creía que estas células gliales no hacían nada y era simplemente un relleno del cerebro. Pero la naturaleza es muy inteligente y no tiene ningún relleno. No hay nada que no tenga una función. No hay nada que no sirva para algo, no hay nada que no tenga una función. Entonces, estas células gliales tienen varias funciones muy importantes y una de ellas es la de ayudar en esta limpieza de toxinas que se produce sobre todo durante el sueño cuando estamos dormidos y especialmente durante la fase de sueño profundo. Esta fase es también muy importante para la memoria. En realidad, de las 4 fases del sueño, varias son importantes para la memoria. La fase de sueño REM también. Y por eso dormir es tan importante para recordar, para afianzar la memoria, el aprendizaje, no solo en la persona que está aprendiendo, que está estudiando como un joven, sino que cualquier persona, incluso cuando somos mayores, tenemos que seguir aprendiendo y mejorando y haciendo cosas. A lo mejor, por ejemplo, simplemente nos hemos mudado o hemos hecho una obra en la casa y hemos cambiado cosas. Tenemos que aprender dónde están, tenemos que recordarlo y eso es un aprendizaje. Si no tenemos suficiente de esta fase de sueño profundo o si no tenemos sueño profundo, al día siguiente nos sentimos muy mal, con una sensación casi como de enfermedad, como si estuviéramos incubando algo.
La mayor parte del sueño profundo, antes he dicho que hay ciclos de 90 minutos que están compuestos de estas 4 fases, pero no se reparten igual a lo largo de la noche. En la primera mitad de la noche, en estos ciclos, la fase de sueño profundo es más larga, es mucho más larga que la fase de sueño REM, que es más corta. El sueño REM es la fase en la que soñamos oníricamente. Y en la segunda mitad de la noche, hacia la madrugada y la mañana, la fase de sueño onírico es mucho más larga y la fase de sueño profundo es mucho más corta. ¿Qué es lo que ocurre? Que nuestro cerebro tiene diferentes mecanismos para regular cómo son estos ciclos de sueño, a qué horas se producen, y si tenemos por hábito acostarnos, pongamos por caso, a las 11 de la noche, y una noche trasnochamos y nos acostamos a las 2 de la mañana. Lo que va a ocurrir es que nos habremos saltado la fase de sueño profundo, directamente entramos en la fase de más predominancia de sueño REM, de sueño onírico, y al día siguiente, incluso aunque hayamos dormido suficientes horas, incluso aunque nos hayamos levantado tarde, tenemos una sensación de cansancio, de no habernos recuperado bien, que no solamente es por el cambio de horario, por el trasnoche, sino por la falta de sueño profundo. Es decir, nuestro cerebro tiene una acumulación de esas neurotoxinas que no ha podido limpiar porque nos ha faltado esa fase. Por eso una de las recomendaciones que hacen los especialistas del sueño es no cambiar excesivamente los horarios, ni siquiera en fines de semana, y no cambiarlos, ¿cuánto? 1 hora, 2 horas, no cambiarlos más de media hora. Y en eso, lógicamente, pecamos todos alguna vez y lo vamos a poder superar, pero intenta que esto no sea un hábito, no sea una cosa cotidiana. Esta es la fase en la que se producen lo que se llaman las parasomnias, problemas del sueño, como pueda ser el sonambulismo. El sonambulismo se da durante el sueño profundo, no durante la fase de sueño onírico. También hablar en sueños se puede producir cuando estamos soñando, durante la fase de sueño REM, pero también durante la fase de sueño profundo. Los terrores nocturnos que tienen los niños pequeños, pero que también pueden tener los adultos, sobre todo adultos con trauma, se dan en la fase de sueño profundo también. Si tienes problemas en esta fase, además de intentar mantener horarios regulares de sueño, como he dicho, intenta aplicar los ejercicios que he dicho hasta ahora y que voy a explicar después, que son el yoga nidra, la respiración con o sin movimiento, como en el tai chi o en el yoga, y el círculo de protectores, que voy a explicar después y al que antes también me he referido. Vamos a explicar ahora el sueño REM, la fase de sueño REM, y las alteraciones que el trauma puede producir en esta fase, que se ve muy afectada por el trauma. REM viene del inglés, quiere decir Rapid Eye Movement. En español sería MOR, movimiento ocular rápido. Pero aunque hace años, cuando yo era joven, se utilizaba más la terminología MOR, la verdad es que ahora se utiliza más la terminología en inglés y se habla de sueño REM. Se le llama también sueño paradójico porque en esta fase la actividad cerebral es otra vez altísima, a veces tan alta como en la vigilia o más alta incluso que en la vigilia. Sube la tasa cardíaca, sube la tasa respiratoria, sube la presión arterial. Esta fase se llama de movimiento ocular rápido porque los ojos se mueven de un lado a otro muy rápidamente y es una actividad cerebral casi como en la vigilia. Sin embargo, el cuerpo está completamente paralizado y completamente inmóvil de cuello para abajo. La razón es que aquí atrás en la cabeza, en el cerebro, pero en la base del cerebro, en el puente, hay una estructura que es imaginarla como un interruptor, sería como el interruptor de movimiento en el sueño e impide que ejecutemos lo que estamos soñando. Esto nos impide que abramos la ventana y nos pongamos a volar, porque podemos soñar que volamos, pero sería muy peligroso que lo hiciéramos. O impide que le peguemos a la persona con la que estamos durmiendo si estamos soñando que alguien nos ataca y nos estamos defendiendo a puñetazos. Sin embargo, si nos despertamos demasiado pronto, nos podemos despertar, por ejemplo, porque estamos teniendo una pesadilla.
o porque hay alguna señal de nuestro cuerpo anómala, como pueda ser, por ejemplo, hace unas semanas a mí me ocurrió que me había quedado dormida sobre un brazo, el brazo se me había dormido completamente y me estaba doliendo mucho porque la circulación estaba ya comprometida y entonces me desperté antes de poder mover el cuerpo. Es decir, mientras estamos soñando, el cuerpo no se puede mover, está completamente paralizado y eso es para nuestra protección. Pero si nos despertamos antes o incluso soñamos que nos despertamos, lo cual se llama un falso despertar, entonces intentamos mover el cuerpo y nos damos cuenta que no podemos moverlo. Esto se llama parálisis del sueño. Es algo que a mucha gente le aterroriza. Yo lo he tenido nada más que 2 veces en toda mi vida y en ninguno de los 2 momentos lo he vivido con pánico. Me he dado cuenta de lo que me estaba pasando y eso que la primera vez tenía nada más que 17 años, 18 años o algo así, pero me di cuenta, Yolanda, estabas teniendo un sueño, ese sueño era una pesadilla, te has asustado, respira, tranquilízate, enseguida te vas a poder mover. El que me pasó hace unas semanas, lógicamente ahí ya yo tenía todo el conocimiento, incluso me resultó curioso, qué bien, esto es una parálisis del sueño y aprovecharía para poder experimentar en el sueño, tener un sueño lúcido o algo similar, pero el brazo se me ha dormido, tengo que mover el brazo o voy a tener problemas en el brazo. Así que respira tranquila, respira despacio y enseguida vas a poder mover tu cuerpo. Si te da pánico en esa situación, tranquilízate, relájate, no hay ningún peligro. Hay veces que hay personas que sienten que tienen un monstruo, un fantasma. En la Edad Media se hablaba de incubos y súcubos sobre el pecho que les impiden respirar, pero eso son nada más que interpretaciones durante el sueño, durante la fase REM, y tomando el pánico que estamos sintiendo, entonces nuestro cerebro produce la imagen de un monstruo. Si no tienes pánico en ese momento, tu cerebro no va a producir la imagen de ningún monstruo. Recuerda, estás medio despierto, medio dormido y estás todavía en fase REM. Por lo tanto, cualquier emoción que tengas en ese momento, tu cerebro va a producir con esa emoción una imagen que representa esa emoción. El pánico se puede convertir fácilmente en un fantasma o en un monstruo o en un demonio que te terroriza. No es nada real, es un sueño. Recuérdalo, respira, relájate, respira despacio y va a ser cuestión de 60 segundos, de 2 minutos al máximo y ya te puedes mover con total normalidad. Solo hace falta un poquito de tiempo que te relajes para que tu cuerpo termine de despertarse y ahora ya sí, dejas la fase de sueño REM, la parálisis del sueño acaba y ahora ya te puedes mover con normalidad. Esta fase de sueño REM es una fase muy importante también para la memoria. Es una fase en la que los recuerdos se reorganizan y se graban en lo que en psicología se llama la memoria a largo plazo, lo que podríamos llamar el disco duro del cerebro. Es como si lo hubiéramos tenido en un disco blando, en un floppy disk, y a partir de ahí el sueño REM permite la grabación de eso en el cerebro. Esos recuerdos sean de algo que estamos aprendiendo, de tipo emocional, tienen que reorganizarse y poder grabarse en el disco duro, en la memoria a largo plazo. Mientras no están en la memoria a largo plazo, están ocupando otra estructura del cerebro que se llama hipocampo, que está en los lados del cerebro y que está muy cerca de todo el cerebro emocional. Por lo tanto, es una zona muy afectada por las emociones. El sueño REM es también muy importante para la creatividad. El cerebro conecta la experiencia o el aprendizaje con otras áreas, con otros conocimientos, con otras experiencias que ya hayamos tenido, intentando buscar una mejor solución a los problemas. Cuando en el canal de meditaciones hago meditaciones que son soñar las respuestas, no tienen nada de mágico, es simplemente recurrir a este mecanismo que el cerebro tiene. A veces no encontramos la solución porque la solución está fuera de lo que es común para nosotros, de aquello en lo que estamos condicionados. Y tenemos que ver la solución de otra manera diferente. Entonces es mucho más fácil
que nos venga a través de un sueño, y hay una enorme cantidad de descubrimientos científicos, históricos y también de obras literarias y artísticas en todas las ramas que se han creado, que se han podido descubrir o crear gracias a los sueños. Estas técnicas que se estudian también en Harvard, por ejemplo, por la doctora Deirdre Barrett, son técnicas que se conocen como incubación de sueños, que son totalmente seguras y que nos ayudan para encontrar esa solución de problemas dentro de nuestra propia mente, dentro de nuestro propio inconsciente. No es para averiguar el futuro, no son sueños premonitorios, sino que es esta búsqueda de creatividad, esta resolución de problemas, para lo cual el sueño REM es fantástico. Por eso en el sueño REM se dan estas cosas tan extrañas, es decir, podemos soñar que tenemos otra edad diferente, podemos soñar que tenemos otro género distinto, podemos soñar que estamos viviendo en otra época o podemos soñar que somos un animal o que hablamos con un animal. Cualquier cosa, son cosas extrañas que ocurren en los sueños. Estas cosas extrañas, aunque parezca mentira, están intentando buscar esas asociaciones y esa resolución de problemas que necesitamos. Como antes he explicado, los sueños son más largos y dominantes en la segunda mitad de la noche. Y en el caso de que nos falte sueño, de que estemos durmiendo pocas horas, el cerebro prioriza el sueño REM. Es muy importante el sueño REM. Hay gente que dice que no sueña. Eso no es posible. Si duermes 8 horas, todo el mundo pasamos por 4 o 5 ciclos de sueño a lo largo de la noche, lo cual significa 4 o 5 fases REM, fases de sueño REM en las que soñamos. No lo recordamos, pero soñamos. Los sueños son muy importantes para resolver conflictos emocionales. Son nuestra primera ayuda psicológica porque en el cerebro siempre hay una cierta cantidad de noradrenalina, pero cuando estamos en la fase de sueño REM, esta noradrenalina es inexistente o casi inexistente. Esto nos permite tener sueños emocionales sin que haya prácticamente emociones. Es decir, podemos soñar, por ejemplo, pues que alguien nos acusa de algo y nos van a meter en la cárcel, y podemos soñar que estamos bastante tranquilos y que nos da más o menos lo mismo. Y esto es por la disminución de adrenalina. Podemos soñar cosas que tienen que ver con elementos de nuestra vida que nos han ocasionado tensión y los soñamos con tranquilidad, sin casi carga emocional, gracias a esta disminución de la noradrenalina. Sin embargo, a veces sí que hay una cierta cantidad de noradrenalina, sobre todo en el caso de que el trauma sea un trauma activo y la persona tenga niveles de adrenalina más altos de lo normales. Lo vamos a ver ahora al tratar las pesadillas. Muchos medicamentos y sustancias pueden interferir en la fase de sueño REM, disminuirla, no eliminarla nunca del todo, pero sí disminuirla. Eso ocurre con los ansiolíticos tipo benzodiazepinas, que muchas veces se utilizan también para dormir, pero disminuyen esta fase REM, con muchos antidepresivos también, con el alcohol, con la marihuana, que reducen y suprimen bastante esta fase. Pero si estás tomando medicación, lógicamente no la puedes dejar de un día para otro. Lo primero tienes que estar mejor y después, para irla dejando, tienes que hablar con tu médico, con tu psiquiatra que te la ha recetado, para que vaya pautando cómo irla dejando poco a poco, porque no son medicaciones que se puedan dejar de un día para otro. Las pesadillas y los sueños de ansiedad las podemos tener cualquier persona, pero a veces son compañeros casi diarios de la persona que tiene trauma. Y a pesar de que está esta parálisis del cuerpo, a veces ellos sí logran realizar algún movimiento corporal. Estrategias que les pueden ayudar, sobre todo los que ya hemos mencionado, la respiración, los ejercicios de respiración y también los ejercicios que vamos a ver de cómo trabajar las pesadillas y de reescribir las pesadillas y también los sueños lúcidos. En la persona que tiene estrés, ansiedad o trauma, lo que la conciencia ha intentado reprimir muchas veces surgen en esta fase y son estos sueños, estas pesadillas de mitad de la noche, de las 4 de la madrugada, también la parálisis del sueño que se puede dar en ese momento, y
es también el despertarse con unos síntomas de ansiedad muy, muy grandes. Estrategias que pueden ayudar a las personas, además de los ejercicios de respiración y el yoga nidra, son el reescribir las pesadillas, el diario de sueños, el diario de preocupaciones. Hay una fase final, que en realidad no es una fase, es la transición del sueño a la vigilia. A veces se producen imágenes también, se les llaman imágenes hipnopómpicas. Las imágenes hipnagógicas son las que nos llevan al sueño, las imágenes hipnopómpicas son las del final del sueño. Pueden traer un estado de conciencia bastante amplio y panorámico y a veces nos damos cuenta de cosas, soluciones a problemas, tenemos una visión más clara, más inspirada. Hay otro episodio en el canal en el que hablo de 10 estrategias para lograr recuperar un buen sueño y ayudan a muchísimas personas. Veréis que son estrategias que están relacionadas con la luz, que están relacionadas también con la meditación, con calmar la mente. Algunos especialistas dicen que este abordaje solamente con estrategias externas de higiene del sueño, en el caso de trauma, no es suficiente y la persona puede llegar a obsesionarse con todas estas normas de tengo que tener un horario regular, tengo que hacer esto, si llevo media hora o 20 minutos sin dormirme me tengo que levantar. Y eso le puede producir una sensación enorme de impotencia y la creencia, además afianza en la creencia de que para ellos dormir es completamente imposible porque estas técnicas no les han funcionado. Y puede ocurrir que la razón es que la mente esté demasiado agitada porque hay traumas sin resolver y mientras no puedan integrar estos traumas, no pueden integrar un sueño eficaz. Yo he encontrado un poco una mezcla de las dos cosas, es decir, la persona empieza a tener un problema de tipo emocional como un trauma, este trauma le empieza a dificultar el conciliar el sueño, hablando de lo que es trauma, es decir, el insomnio se puede deber a varias cosas y en las mujeres en la menopausia es muy frecuente por los cambios hormonales que se producen, pero también por los sofocos. Pero en el caso de trauma, entonces la persona empieza por un problema de tipo emocional y ese problema de tipo emocional y la dificultad de conciliar el sueño hace que empiecen a adquirir ahora malos hábitos de sueño. Por ejemplo, estar viendo la tablet o el móvil a las 3 de la mañana porque no pueden conciliar el sueño, lo cual hace que sea más difícil todavía lograrlo porque están viendo una luz azul o no han logrado dormir bien, echan una siesta de 3 o de 4 horas hasta las 7 o las 8 de la tarde y luego pretenden acostarse a las 10 de la noche y poder dormir, con lo cual están ya cambiando muchísimo los horarios. Si has dormido una siesta demasiado larga y demasiado tardía, luego no puedes conciliar el sueño. Empiezan ya una serie de ciclos en los que retomar una básica higiene del sueño puede ayudar mucho también a estas personas, teniendo en cuenta que de todas maneras, si no abordan la parte de trauma, va a ser muy difícil que logren superar el insomnio y los problemas colaterales como puedan ser pesadillas o sueños de ansiedad. De las técnicas que he mencionado, yoga nidra y los ejercicios de respiración han sido muy estudiados científicamente y han probado ser las dos más eficaces para equilibrar el sistema nervioso autónomo, la parte automática de nuestro sistema nervioso, para que no esté tan activo, para que no esté el acelerador, la rama simpática, siempre activa o demasiado hiperactiva, lo que ayuda a conciliar el sueño. Si nuestra rama simpática, el acelerador de nuestro sistema nervioso, está hiperactivo, no nos podemos dormir. Para poder conciliar el sueño, tenemos que relajarnos, que calmarnos. Por eso cuando nos esforzamos en dormir, el sueño se aleja. El sueño en ese sentido es como un poco contradictorio porque nos acostamos para dormirnos, nos relajamos para dormirnos, pero cuanto más esfuerzo hagamos en dormir y cuanto más esfuerzo hagamos en relajarnos, menos relajados estamos y menos sueño tenemos. Os voy a hablar de un programa que ha demostrado tener mucha eficacia, no solo para mejorar el sueño, disminuir o eliminar las pesadillas, sino para la integración del trauma en personas con trauma severo y con trastorno de estrés postraumático, e incluso algunas de ellas
con trastorno de estrés postraumático complejo. Este programa es un programa que tiene 5 partes, que utiliza 5 partes en el programa. Y nosotros vamos a poder retomar, vais a poder utilizar algunas partes de ese programa. Hay otras que os recomiendo que no la hagáis sin la ayuda de un psicoterapeuta especializado en estas áreas. Por un lado, el programa trabaja con un diario de los sueños para que la persona tenga conciencia y conocimiento del sueño, de cómo está durmiendo y de los sueños que tiene. Por otro lado, es un programa que utiliza relajación por medio de mindfulness, de lo que se conoce como mindfulness hipnagógico. Ahora explico lo que es, especialmente a través del yoga nidra. El tercer componente de este programa son ejercicios de respiración, como por ejemplo la respiración coherente, que vamos a ver, y respiraciones con movimiento, que es algo que puedes hacer, por ejemplo, en el Qigong, en el yoga o en el Tai Chi. El cuarto elemento de este programa es la integración de las pesadillas, el trabajo con las pesadillas, para que las pesadillas disminuyan y desaparezcan. Y al integrar la pesadilla se integra el trauma, porque la pesadilla es una representación del trauma. Y el quinto elemento, os puede sorprender, son sueños lúcidos. Y los sueños lúcidos le permiten a la persona hacer amistad con los monstruos que representan el trauma y que están plagando sus noches. Todas estas prácticas son seguras con cualquier tipo de problema psicológico que podamos tener, pero en el caso de los sueños lúcidos, no te aconsejo que los utilices en el caso de que tengas algún tipo de problemas, como pueda ser esquizofrenia, trastorno bipolar, brotes psicóticos o similares. Los podrías utilizar probablemente, pero hace falta más investigación y tendrías que hacerlo trabajando con un psicoterapeuta, una persona o con un equipo en el que haya un psicoterapeuta, un psicólogo o psicóloga, pero también alguien especializado en cómo trabajar con sueños lúcidos. Algunas de estas personas resulta que tienen sueños lúcidos y lo que os aconsejo entonces es que busquéis a alguien con quien podáis trabajar este tipo de sueños, que leáis libros también sobre el tema. Os dejo libros importantes para que profundicéis en la descripción del vídeo. Y en esos casos más severos, trabajar siempre en compañía trabajar siempre dentro del marco de terapia. Las otras técnicas las podéis utilizar siempre y si no tienes ningún trastorno importante como estos que he mencionado y tienes facilidad para tener sueños lúcidos, siempre puedes utilizar los sueños lúcidos. Cuando se ha aplicado este programa en estas personas con trauma severo, con trastorno de estrés postraumático, se ha visto que hay una mejora muy importante. Hay un 77% de descenso de la ansiedad alrededor del sueño. Es decir, la persona que tiene trauma y que tiene problemas para dormir, con pesadillas, insomnio, por su trauma, llegan a generar ansiedad alrededor del sueño, por el tema del sueño, del insomnio y de las pesadillas. Bueno, pues experimentaron un 77% de reducción de esta ansiedad. Un 87% experimentaron una importante mejora de la calidad del sueño. Un 87% de los participantes mejoraron de forma muy importante la calidad de su sueño. Un 70% de las personas que participaron de estos programas, que muchos de ellos eran veteranos de guerra en Inglaterra, vieron una reducción importante en la frecuencia de las pesadillas. 7 de cada 10 personas vieron una reducción importante en la frecuencia de las pesadillas y el 73% tuvieron en solo 6 semanas de duración del programa al menos un sueño lúcido. Así que incluso aunque tener sueños lúcidos no es algo fácil para la persona que habitualmente no los tiene, no es nada fácil. Sin embargo, fijaros que en solo 6 semanas de un programa dedicado a esto sí lo consiguieron.
En el caso de que tengas trauma y de que tengas un trauma grave, tal y como expliqué en el otro episodio, la meditación quizá no es lo más aconsejado para ti, o las formas de meditación habituales de sentarte durante 20 minutos con tus ojos cerrados. Quizá es mejor hacer otro tipo de meditación. Hay gente con trauma que hace ese tipo de meditación y le va bien, pero si no ha sido esa tu experiencia, intenta primero ejercicios de respiración en movimiento, integrando el yoga, el tai chi, el qigong, como es algo que expliqué en el otro episodio. No me voy a extender mucho en esto aquí. Y la meditación también en movimiento, caminando, limpiando la casa, aparte de este yoga, este tai chi y este qigong. Cuando se compara el deporte occidental normal al que estamos acostumbrados con estas técnicas orientales como yoga, tai chi, qigong, lo que sí se ha visto es que hay un mayor impacto en las emociones y en cómo se siente la persona tanto física como emocionalmente. Hay una mayor mejora con el yoga, el tai chi o el qigong que con el ejercicio occidental, sea caminar, gimnasio o cualquier otra forma de deporte. No se sabe, Occidente no sabe todavía por qué. En Oriente nos dirían, claro, es que estamos trabajando con la energía, pero en Occidente, la ciencia occidental no lo puede explicar, pero eso es lo que nos encontramos en los estudios. Bien, vamos con el primer componente para mejorar tu sueño, que es el diario de sueños. La persona que tiene trauma duerme mal, además tiene sueños de ansiedad, tiene pesadillas y como tiene esa relación estresante con el sueño, no quiere mirar los sueños. De hecho, hay veces que me escribís personas que me decís, siempre tenía pesadillas, me empeñé en dejar de soñar y ya he dejado de soñar. No, sigues soñando, lo que pasa es que no lo recuerdas. Es decir, tu mente consciente ha dicho, vale, no quieres recibir mensajes de esto, no te voy a dar mensajes de esto. Es como cuando tú le bloqueas a un amigo en el móvil o un ex amigo en el móvil, entonces esa persona ve que la has bloqueado, tampoco va a intentar mandarte mensajes. En el caso del sueño, sí que se siguen produciendo los sueños, lo que pasa es que tú has bloqueado el querer acordarte de ellos. Sin embargo, estás bloqueando la conexión con una parte de tu subconsciente que es muy importante y que es la que te permitiría la integración del trauma. Entiendo que lo hagas porque no sabías qué hacer con todo ese material, pero espero que a partir de este episodio lo veas de una manera diferente y quieras empezar a recordar un poco más y empezar a trabajarlo de otra manera diferente, que no sea el bloqueo, la evasión y el no mirar. La mitad de las personas que tienen trastorno de estrés postraumático o que tienen algún tipo de trauma sin resolver tienen pesadillas que reproducen exactamente el trauma. Es decir, la mayoría de ellas, no el 50%, sino más del 70%, tienen pesadillas, pero el 50% tienen pesadillas que reproducen exactamente el trauma y esto les produce una enorme cantidad de malestar. De las personas que tienen trauma, como mínimo el 70% tienen pesadillas, pero en otros estudios han llegado a encontrar hasta el 96%. E incluso estos sueños, estas pesadillas, aunque al día siguiente no los recordemos, afectan nuestro estado de ánimo. Lo curioso es que se ha observado, y hoy vamos a ver varios ejemplos, que cuando la persona va a vivir algo estresante, el cerebro repasa los peores escenarios posibles, y es ahí cuando aparecen las pesadillas, pero se ha observado en algunos estudios que cuando el cerebro hace eso, la persona obtiene mejores resultados. Se realizó una investigación en Francia, en la Universidad de la Sorbona de Medicina, en la Facultad de Medicina, y tienen unos exámenes finales en esa facultad. Son muy duros, muy exigentes y que solo pasan el 10% de los estudiantes. Por lo tanto, os podéis imaginar qué nivel de estrés tienen esos estudiantes antes de los exámenes finales. Pues bien, la doctora Isabel Arnulf, en un estudio del 2014, descubrió que aquellos alumnos, aquellas alumnas que tuvieron sueños de ansiedad antes del examen, tuvieron muchos mejores resultados que aquellos estudiantes que no habían tenido sueños de ansiedad antes del examen. De hecho, aquellas personas que habían sacado los mejores resultados en el examen
todas esas personas habían tenido sueños de ansiedad los días previos e incluso una de ellas había soñado con una parte que no se había estudiado. Al día siguiente, con mucha preocupación, estudió esa parte que no se sabía bien y resulta que esa parte cayó en el examen. Sueño premonitorio, no sueño premonitorio. Su subconsciente le avisó: esto no te lo sabes, esto es importante, repásalo. Y a lo mejor era algo lo suficientemente importante y por eso su subconsciente le estaba avisando, porque tenía una alta probabilidad de caer en el examen y efectivamente cayó. Bien, ¿cómo llevar un diario de sueños, de sueño y de sueños, incluso aunque no recuerdes los sueños e incluso aprendiendo a recordar los sueños otra vez en tu vida? Bien, te voy a dejar un PDF que te puedas descargar gratis, que te sirva de plantilla para tu diario de los sueños, pero en cuanto lo hayas hecho unas cuantas veces ya no necesitas el PDF. En este PDF vas a anotar cómo has dormido, cuánto crees que tú has tardado en dormirte, cuántas horas has dormido. Incluso si tienes un reloj de actividad como este o cualquier otro, o un anillo de actividad de los que registran los ciclos de sueño, primero anota cuál es tu sensación y luego, si quieres, miras el gráfico que te da la aplicación. ¿Qué tienes que hacer para recordar los sueños? Lo primero, decide si quieres anotarlo en el ordenador o en una tablet, o si lo quieres anotar en papel. Si lo quieres anotar en papel, te recomiendo que compres alguna agenda, algún cuaderno que vas a dedicar solo y exclusivamente a tu diario de sueños. Algunas personas incluso dicen que sea un cuaderno especial como este y que utilices un bolígrafo especial que solo vas a utilizar para tu diario de sueños. Lo del bolígrafo yo nunca lo he hecho, pero lo del cuaderno sí. Ahora ya los anoto en el ordenador o en la tablet y lo que hago es que cuando me despierto en la noche o en la mañana grabo en el móvil, en la grabadora que tiene el móvil, lo que recuerdo del sueño y luego ya lo paso a limpio. Para ello acuéstate con la grabadora. Puedes dejar el móvil en modo avión para que no haya ninguna onda que altere tu cerebro. Si quieres, lo puedes hacer perfectamente. O dejas un cuaderno cerca para que sea un indicador visual de que vas a recordar los sueños y los vas a anotar. Por la noche, acuéstate diciéndote: voy a tener sueños, voy a tener muchos sueños, voy a recordarlos, voy a escribirlos por la mañana, y visualízate por la mañana recordando los sueños y anotándolos en tu cuaderno o en tu dispositivo electrónico. Por la mañana o en algún momento si te despiertas en mitad de la noche, no te muevas, no abras los ojos. Con los ojos cerrados y sin moverte, repasa el sueño que estabas teniendo, repásalo varias veces en tu cabeza y cuando lo has repasado 3 o 4 veces en tu cabeza, abre los ojos, lo grabas o lo escribes. No hace falta que escribas el sueño en detalle, escribe unas cuantas cosas que luego te sirva para recordarlo y ya luego lo puedes escribir bien, lo puedes pasar a limpio bien y eso te va a servir para recordar el sueño y recordar todos los detalles del sueño. Si no recuerdas nada, anota "no recuerdo nada". O si tienes nada más que una sensación vaga de una pista de tierra y unos pinos, pues anota una pista de tierra y unos pinos, pero no recuerdo nada más. O un autobús, solo recuerdo que había una especie de autobús. O una especie de aparato raro, lo que sea. Anota la sensación o anota simplemente "no recuerdo nada". La segunda parte de ese programa era lo que se llama el mindfulness hipnagógico, sobre todo basándose en el yoga nidra. Yoga quiere decir unión, no hay que poner posturas raras. Nidra quiere decir sueño. Es una meditación para el momento de dormirse que nos permite alargar esa fase hipnagógica y se ha comprobado que alivia el insomnio, la ansiedad, la depresión, disminuye las crisis de ansiedad, ayuda también en el manejo del dolor, disminuye los síntomas de trastorno de estrés postraumático, disminuye los pensamientos intrusivos y si lo practicamos durante el día también mejora nuestra calidad del sueño por la noche porque activa esta rama parasimpática, esta rama de relajación y descanso del sistema nervioso autónomo y eso nos permitirá por la noche
conciliar mejor el sueño. Yo siempre recomiendo, incluso aunque no tengas insomnio, que hagas una transición al sueño con meditación guiada o sin ella, pero que la hagas porque vas a dormir, te vas a conciliar el sueño con tu mente en serenidad, en silencio, tu cuerpo relajado. Eso te va a dar unos mejores sueños, un mejor descanso y te va a dar también al día siguiente un mejor estado de ánimo. Este mindfulness o este yoga nidra se utilizaría de día y el objetivo sería entrar en un estado de relajación muy profundo sin dormirse. De alguna manera es casi como si estuvieras en un mundo intermedio en que tu cuerpo está casi dormido o dormido, pero tu conciencia está despierta. De todas maneras, si en algún momento te duermes, bueno, pues disfruta de esa siesta y ya está. También lo puedes hacer solo por la noche, intentando mantenerte relajado pero despierto una parte de la meditación, al menos de la transición al sueño. Es decir, es como si estuvieras aprendiendo a no dormirte y estar relajado, y eso es lo que te va a hacer justamente que te duermas, que te ayude a dormirte. A algunas personas les encanta el yoga nidra. Te dejo una lista de reproducción de meditaciones de yoga nidra en las que normalmente se hace un recorrido del cuerpo detallado, a veces con alguna visualización que lo acompaña, otras veces sin ella. Y hay personas que les encanta y hay otras personas que no les gusta nada ese recorrido tan detallado. En ese caso, utiliza alguna otra meditación que te ayude a entrar en ese estado de relajación en el que tú puedas permanecer en ese plano intermedio en el que tu cuerpo está relajado, pero no te duermes. Tu conciencia está despierta. Cuando lo haces por la noche, eso lo mantienes al principio de la transición al sueño y ya en un punto, de hecho yo lo indico en la meditación, hay un punto en el que digo, y ahora ha llegado el momento de dormir, ha llegado el momento de entregarse al sueño. Ahí es el momento en el que ya se cede el paso al sueño y dices, vale, ya mi cuerpo está completamente relajado, mi mente está en silencio y ahora me entrego a los brazos del sueño, a dormir y ahora sí, es verdad, voy a perder la conciencia, pero eso es lo que quiero. A veces este tipo de meditación que se hace tumbada es mejor que la meditación sentada en algunos casos y están también las variantes caminando, las variantes en movimiento que os he mencionado antes, que son tan aconsejables en el caso de trauma. Para practicarlo te dejo la lista de reproducción en la descripción del vídeo y vas a ver que es muy sencillo. Como extra, cuando el cuerpo está muy relajado con el yoga nidra o con alguna otra meditación, se pueden utilizar afirmaciones positivas para reprogramar tus creencias limitantes alrededor del sueño. Esto es algo que yo hago también en mis meditaciones y esas afirmaciones positivas vienen después de la fase de relajación, porque cuando nuestro cuerpo y nuestra mente está relajada, estas afirmaciones positivas entran con más facilidad, tienen más beneficio. Este tipo de transición al sueño tiene los mismos beneficios neurológicos que el mindfulness tradicional, como aumento de la densidad del hipocampo y una disminución de la densidad de la amígdala, que es una estructura emocional que está muy activa en las personas con ansiedad o depresión. En cuanto a los ejercicios de respiración, los hemos trabajado también, los hemos tratado en el vídeo de la ansiedad y en el pasado vídeo del trauma. Los ejercicios de respiración, que la mayoría de ellos vienen de la tradición de Oriente, aunque hay mucha investigación occidental, pero vienen de la tradición de pranayama, de ejercicios de respiración. Prana quiere decir energía. Y estos ejercicios de respiración nos ayudan a activar esta rama parasimpática, esta rama de relajación y descanso. Siempre que hacemos respiraciones lentas, rítmicas, abdominales, sutiles, nuestro sistema nervioso se va relajando. Cada emoción tiene un patrón respiratorio concreto, pero además si tú imitas ese patrón respiratorio vas a atraer esa emoción. Con lo cual, si tú haces una respiración de serenidad, vas a traer la serenidad a tu cuerpo y a tu mente. Tienen una enorme capacidad para transformar tu estado emocional, tu sistema nervioso,
El cerebro prima la información que viene de los pulmones porque sin comer podemos estar varios días, sin beber también aguantamos, no tanto como sin comer, pero aguantamos. Pero la respiración es lo más importante para la vida, es con lo que menos aguantamos. Así que el cerebro prima todos los mensajes que vienen de los pulmones. A algunas personas con depresión, la depresión crónica puede ser uno de los trastornos que sufran las personas con trauma. Y hay no estudios, pero sí anécdotas de personas que con depresión dicen que con las respiraciones de Wim Hof notan un aumento de la energía y una salida de ese patrón depresivo tan fuerte. Wim Hof subió al Everest en pantalones cortos, corrió un maratón sobre la nieve en Laponia descalzo gracias a sus ejercicios respiratorios. Él ha instruido también a muchas personas, han hecho experimentos en universidades en las que se les ha inyectado una endotoxina de una bacteria y las personas que hacían estas respiraciones y que tenían este entrenamiento no enfermaban, mientras que los que no tenían este entrenamiento pasaban varias horas con mucha fiebre. También en la Universidad de Harvard, en la Facultad de Medicina de Harvard, en la Harvard Medical School, probaron que monjes tibetanos a una temperatura de 4 grados podían secar sábanas sucesivamente, sábanas mojadas, con unos ejercicios respiratorios que ellos hacen y la práctica que ellos conocen como tumo. Las sábanas estaban mojadas a 9 grados y ellos estaban a una temperatura ambiente de 4 grados. En vez de pillar una pulmonía con su calor corporal, secaban esas sábanas aumentando voluntariamente la temperatura en solo 1 hora. Hay un PDF descargable con ejercicios respiratorios. Os lo dejo en la descripción del vídeo y os recomiendo durante el día practicar las respiraciones de tiempos iguales en que se inhala y se exhala en el mismo tiempo. Se inhala, por ejemplo, en 5 segundos o en 6 segundos o en 7 segundos y se exhala en 5, 6 o 7 segundos también. Eso durante el día porque equilibra muy bien este tema de acelerador de freno, de rama simpática, rama parasimpática y queda en equilibrio. Cada vez que inhalamos se activan las ramas simpáticas, es como que pisamos el acelerador. Cada vez que soltamos el aire, que exhalamos, es como que pisamos el freno. Se activa la rama parasimpática. Al igualar los tiempos, estas dos ramas quedan en equilibrio. Para dormir os recomiendo otro tipo de respiraciones, como las respiraciones triangulares, en las que se hace una pausa, o las respiraciones cuadradas, en las que se inhala en un tiempo, se hace una pausa, se exhala, se hace otra pausa. Tenéis todas explicadas en el PDF y podéis ir avanzando en ellas partiendo de vuestra capacidad respiratoria actual y avanzando y mejorando. Practicar, por ejemplo, 5 minutos durante 3 sesiones y si estáis muy mal, durante 10 minutos, 3 sesiones al día de estos ejercicios respiratorios y poco a poco vais a ir viendo cómo vuestro sistema nervioso se va a ir calmando. Esto lo podéis hacer sentados, en posición sentada con la espalda recta. Lo podéis hacer en posición tumbados boca arriba con el cuerpo recto, que es una postura que libera el diafragma y permite una muy buena respiración. Y también lo podéis hacer en movimiento. Para hacerlo en movimiento lo podéis hacer, por ejemplo, mientras camináis despacio, o si sabéis algo de yoga o algo de qigong o un poquito de tai chi, acompañado por alguno de estos movimientos que os guste especialmente. Y vamos con la parte de integración de las pesadillas. Las pesadillas son una llamada de atención del subconsciente. Son un signo de sanación, no de fracaso, y son el intento de nuestro cerebro para que resolvamos esas emociones, ese trauma que está ahí todavía afectándonos emocionalmente. Como os he dicho antes, entre el 71 y el 96% de las personas con trauma tienen pesadillas, es decir, de las personas con trauma sin resolver, 9 de cada 10 tienen pesadillas y 5 de cada 10 tienen una pesadilla que repite exactamente el trauma vivido. Muy a menudo
durante la pesadilla la persona se da cuenta de que está soñando, es decir, se hace lúcida. Un sueño lúcido es cuando te das cuenta de que estás soñando. Y como es una pesadilla, entonces la persona hace un esfuerzo por despertarse, por salir de la pesadilla. Al despertar de la pesadilla, el trabajo de integración que está intentando realizar tu cerebro queda interrumpido. Con lo cual al día siguiente y al otro, y al otro, y al otro, lo volverás a repetir. Y probablemente tú no quieras tener la pesadilla, te vuelves a dar cuenta y lo vuelves a interrumpir porque te da terror pasar por ahí. Y lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar no en contra de este mecanismo de sanación, sino a favor, porque es una señal. Es como tienes una muela picada y te duele, pero no vas al dentista, te da miedo ir al dentista y lo que haces es tomar medicación para el dolor y eliminar la señal del dolor. O es como si tuviéramos una lamparita en el coche y la lamparita nos avisa de que nos falta aceite, de que falla algo. Y entonces, como nos molesta ese piloto que se ha encendido, lo que hacemos es quitar el piloto. Entonces, las pesadillas quieren llamar nuestra atención y lo hacen por un motivo, y es para la resolución del trauma. ¿Cómo podemos hacerlo nosotros? Cuando hemos tenido una pesadilla, en tu diario de sueños escribe la pesadilla. Dibújala incluso también. Aunque no se te dé bien dibujar, dibuja monigotes, dibuja palitroques. El cerebro es muy visual y el dibujo ayuda a esta integración. Es como que tú le estás diciendo a la pesadilla, te he visto, sé que estás ahí. Es como un niño que llora y le dices, te voy a ayudar, te he visto, estás ahí. Si estás teniendo psicoterapia, habla con tu terapeuta de tu pesadilla. Y también la puedes trabajar con mindfulness en las emociones. Hay varias meditaciones para trabajar las emociones en mi canal, pero me gusta especialmente la última porque te permite reescribir la pesadilla. Tienes una parte que es observar y otra parte que es cómo te gustaría reaccionar ante eso. Y ahora, una vez que has hecho ese trabajo, has escrito la pesadilla, se la has contado incluso a otras personas, se la has contado a tu terapeuta, has trabajado también con meditación en las emociones. Pregúntate, ¿cómo me gustaría que terminara esta pesadilla? Si yo vuelvo a tener esta pesadilla, ¿cómo me gustaría que terminara? Y dale otra solución a esa pesadilla. Y ahora cuando tú ya tienes una solución, has visualizado una solución, escríbela en tu diario de sueños. Y cuando te acuestas, pides volver a tener la pesadilla, haces una incubación de la pesadilla, pero visualizas el cambio que tú quieres hacer. Lo que probablemente va a ocurrir es que efectivamente vas a tener la pesadilla, pero no va a ser tan intensa y ese cambio que tú has querido introducir de una o de otra manera va a estar incluido. Cambios que puedes hacer, por ejemplo, hay gente que es como, bueno, mi atacante me defiendo y lo volatilizo. Soy como una especie de Superman o Superwoman y le doy un puñetazo que lo volatilizo. Puede ser eso, pero también puede ser darte cuenta. Ese monstruo es nada más que una parte de mí, es una parte de mi subconsciente. Voy a preguntarle quién es, qué representa. Voy a abrazar esa parte de mí, porque es simplemente una parte de mí. Entonces, en esa última parte te imaginas teniendo la pesadilla, mirando la pesadilla, pero estando en serenidad y con calma. Cuando trabajamos las pesadillas de esta manera, a lo largo de 7-10 días vas a ver que vas a ir teniendo sueños que van a ir cambiando sobre el mismo tema. Vas a tener 3-4 sueños quizá, no uno cada día, pero de vez en cuando. Va a ir cambiando ese sueño y en algún momento ya va a haber un sueño final que es positivo. Es probable que tú vayas imaginando también soluciones diferentes. La primera que tú planteas a lo mejor te satisface inicialmente, pero luego ya no. Imaginas otras formas de resolverlo. Y lo que va a ocurrir es que esta pesadilla que se repetía tanto, este sueño de ansiedad que se repetía tanto, va a dejar de producirse, vamos a dejar de tenerlo, lo cual es una señal de que el trauma, el conflicto emocional que estaba ocasionando la pesadilla también ha quedado resuelto. Uno de los objetivos de los sueños es disolver esa carga emocional de algunos recuerdos.
De alguna manera, el sueño REM es como que separa lo amargo de la parte de la experiencia que es valiosa y que el cerebro quiere mantener. Por ejemplo, se han hecho varios experimentos y en uno de ellos los participantes se veía cómo era la activación de su cerebro con resonancia magnética funcional, en la que se puede ver la activación del cerebro en vivo en ese momento. Se les ponían primero imágenes emocionales y luego había una separación de 12 horas. Había 2 grupos. En uno de los grupos no se dormía entre medias y otro de los grupos sí dormían entre medias. En el grupo que sí habían dormido, en la segunda sesión, hubo una menor activación de la amígdala, de las estructuras emocionales, y una mayor activación, un reajuste de la corteza prefrontal que nos permite distanciarnos, relajarnos y calmarnos en situaciones de tensión. Sin embargo, en aquellas personas que no habían dormido, la reactivación emocional era la misma e incluso mayor en la segunda repetición de imágenes emocionales. Hay otro estudio muy interesante que realizó Cartwright. Las personas tenían que relatar el contenido de sus sueños en épocas en las que estaban viviendo una situación que era muy estresante, incluso traumática, como la pérdida de un ser querido o como estar viviendo un divorcio que fuera muy amargo, muy doloroso. Y curiosamente, las personas que soñaban con el contenido del trauma, un año después se sentían bien, y las personas que no habían soñado con el contenido del trauma tenían más probabilidades de desarrollar después depresión. Los terrores nocturnos, las parálisis del sueño, son mucho más frecuentes en las personas con trauma, con trastorno de estrés postraumático, con estrés, con niveles de ansiedad muy altos. Los terrores nocturnos, como he dicho antes, se dan en la fase de sueño profundo, en la fase que está dominado por ondas delta, que son ondas muy lentas, muy amplias y lentas en el cerebro. Y normalmente estos terrores se dan en la infancia. La persona se sienta con los ojos abiertos, con palpitaciones, quizá gritando, incluso a veces intentan correr y escapar. Es como si fuera una crisis de ansiedad, pero durante la noche. Y es muy normal al día siguiente no recordar lo que ha pasado. Sin embargo, en las personas con trauma, estos terrores nocturnos se pueden dar también en la fase adulta, no solamente en la infancia. Y todos estos ejercicios que estamos hablando les van a ayudar. La parálisis del sueño va a ser más frecuente también en estas personas, pero como os he dicho ya qué es lo que tenéis que hacer en ella, simplemente hacer eso, relajaros. Aunque veáis demonios, aunque veáis bichos horribles, daros cuenta que no es nada real, que es simplemente un contenido del sueño. Hay una práctica que podéis encontrar en mi canal, os dejo el enlace en la descripción del vídeo, que las personas con trauma han encontrado de gran ayuda, que es el círculo de protectores. Es una meditación de tradición tibetana que se ha incluido en estos programas para personas con trauma, y lo que hace la persona es rodearse de un círculo de protectores. Estas figuras protectoras se adaptan a tus creencias. Si tienes algún tipo de creencia religiosa, pueden ser Jesús, Buda, lo que sea que vaya de acuerdo a tu creencia. Pero si no tienes ninguna creencia religiosa, pueden ser planetas, búfalos enormes, luchadores de sumo, o puede ser Gandalf o Legolas o cualquier personaje ficticio que para ti sea inspirador. Y si utilizar este tipo de imágenes de fantasía para sentirte bien antes de dormir, para sentirte que estás protegido, que no puede haber nada que te pueda atacar, te parece extraño, pregúntate por qué no te parece extraño que imagines escenarios ficticios de ansiedad y terror durante todo el día. Porque eso es lo que hacemos continuamente con nuestra cabecita, y las personas con trauma están reviviendo ese trauma otra vez cuando es una cosa que ha terminado, o están imaginando la proyección de ese trauma también al futuro. Y esos son escenarios ficticios, porque la situación traumática ya terminó. Si no hubiera terminado, si estás viviendo una situación en que la causa del trauma sigue estando ahí, lo primero que tienes que hacer es encontrar ayuda y estabilizar eso. Porque si no encuentras ayuda y acabas con la situación traumática, es muy difícil que todo esto que estoy explicando o cualquier psicoterapia pueda tener resultado o pueda tener el 100% de resultado,
porque la situación traumática todavía está presente. Y muchas personas que participan en estos programas de trabajo, de mejora del sueño y de las pesadillas en el trauma, explican cómo a raíz de utilizar el círculo de protectores han empezado a disminuir las pesadillas, como muchas cosas habían probado y nada había funcionado, y esta meditación les ha dado la sensación de seguridad, de calma. Las pesadillas han empezado a disminuir y luego ya no necesitan utilizar esta meditación más. Normalmente a quien más va a ayudar va a ser a personas que han sufrido trauma muy severo, a algunas de ellas trauma muy severo durante la infancia, o personas que por las circunstancias traumáticas que han vivido no sienten nunca seguridad y que cuando se acuestan no pueden sentir seguridad, muchas de ellas a lo mejor porque la cama, cuando se acostaban a dormir, era el lugar donde ocurrían los peores recuerdos, las peores escenas, con lo cual sienten terror de acostarse y nunca han sentido seguridad. Y esta meditación les ayuda con ese propósito enormemente. Puedes utilizar también, cuando reescribas las pesadillas, puedes utilizar estos protectores que tú has utilizado para tu círculo de protectores, los puedes utilizar también como ayudantes a la hora de reescribir el guión de tus pesadillas. También es otra forma de integrar con creatividad todas estas herramientas. Si eres una persona que tienes facilidad para tener sueños lúcidos, harías lo mismo que al reescribir la pesadilla. Lo que pasa que aquí, en vez de a lo mejor tardar 7 a 10 días en lograr resolver la pesadilla, en lograr integrar el trauma, sería un proceso mucho más rápido si consigues un solo sueño lúcido, con uno solo. Hay gente que explica que usando estas estrategias en sueño lúcido han conseguido en un solo sueño avanzar más que en muchas horas de terapia. Y esto es porque el sueño lúcido, que es cuando tú estás soñando pero te estás dando cuenta de que estás soñando, en el sueño lúcido se activa la corteza prefrontal, una parte de la corteza prefrontal dorsolateral derecha, que es la parte que te permite identificarte a este soy yo y estoy durmiendo en la cama, estoy soñando. Para el cerebro es como su propia realidad virtual y estás trabajando con tu propio subconsciente. Las cosas positivas, bonitas, hermosas o feas que allí veas son producto de tu propia mente. En otro episodio hablaremos con más detalle de los sueños lúcidos, pero simplemente se trata de utilizar estas mismas estrategias y en los sueños lúcidos tienes dos posibilidades. Una es observar la pesadilla como un mindfulness en las emociones, pero desde el sueño lúcido, y eso va a ser muy, muy potente, muy eficaz. O puedes abrazar simbólicamente, porque a veces, no sé si es un edificio, por ejemplo, no lo puedes abrazar, pero puedes abrazar simbólicamente, puedes tener la energía de abrazar, es un símbolo de amor. Puedes enviar amor a eso que te causa terror, a eso que está originando la pesadilla. Como he dicho antes, los sueños lúcidos son más difíciles de tener. No es algo psicológico, no es algo que la persona se esté inventando. Es algo a lo que se le está dedicando investigación por las posibilidades que tiene. Por ejemplo, hay estudios que han investigado cómo la persona que practica un deporte en el sueño lúcido, luego hay mejoras en el deporte. El 83% de los participantes en este tipo de estudios luego tenían una mejora en el deporte que habían practicado en el sueño. 8 de cada 10 personas. ¿Por qué? Porque el cerebro interpreta que tú estás despierto y se producen entonces cambios en el cerebro. Hay neuroplasticidad, se generan nuevas conexiones, con lo cual tiene una oportunidad para el cambio, es una oportunidad terapéutica bien utilizada, enorme. Con las limitaciones que te he dicho antes, si tienes cierto tipo de problemas, no lo hagas. Si no tienes esos problemas pero quieres utilizarlo para trauma severo, hazlo siempre en compañía de tu terapeuta que te ayude. Dejo de todas maneras en la descripción del vídeo libros sobre sueños lúcidos para que te puedan ayudar a cómo utilizar terapéuticamente esta herramienta.
Los sueños lúcidos entre no meditadores los suelen tener más o menos la mitad de la población, 5 de cada 10 personas, y entre las personas que meditan, 8 de cada 10 personas tienen alguna vez un sueño lúcido. Por eso se sabe que son mucho más frecuentes entre las personas que meditan que entre las que no. ¿Por qué? Porque la persona que medita de día, no solamente que hace la transición al sueño, que medita y que es un meditador no de 8 semanas, sino un meditador con experiencia, con años de práctica, son personas que tienen un mayor nivel de conciencia, un mayor nivel de atención, y al fin y al cabo de lo que estamos hablando en los sueños lúcidos es de un darte cuenta, una mayor conciencia, darte cuenta de que estás soñando. Este tipo de sueños son más frecuentes también en la infancia y en la adolescencia. Se dan más en las personas jóvenes que en las personas mayores. Pero cualquier persona, tenga la edad que tenga, también es posible entrenarlo para tener sueños lúcidos otra vez. Trabajando todo esto, trabajando tu calidad de sueño, mejorando la activación de la rama de relajación y descanso en tu sistema nervioso, la rama parasimpática, estando tu cuerpo y tu mente más relajada, más calmada, más serena, te es más fácil integrar el trauma y te es más fácil también dormir mejor por las noches. Disminuyendo las pesadillas, el trauma se integra y lo notas también en que emocionalmente durante el día estás mejor, tus emociones mejoran porque has integrado la pesadilla y la pesadilla era una expresión de lo que estaba ocurriendo a nivel emocional, a nivel subconsciente. El cerebro no te presenta ninguna pesadilla de ningún material subconsciente que no puedas trabajar. De hecho, una de las cosas que ocurre con los sueños lúcidos es que a veces alguien quiere trabajar un trauma o quiere trabajar algo y el sueño le dice, no, esto no puedes. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa parte más sabia de ti sabe, no es el momento, no estás preparado o lo tienes que hacer dentro de un marco terapéutico o lo que sea. Pero hay veces que se nota que ese acceso te lo dice claramente, no está permitido. Así que cuando hay una pesadilla, cuando tienes una pesadilla, eso significa que tu cerebro, tu subconsciente, considera que es algo que sí puedes trabajar y que sí puedes integrar. Ya has visto de qué manera tan sencilla, sin sueños lúcidos, sin nada que podríamos llamar raro, aunque no lo es, pero bueno, estadísticamente es menos frecuente, sobre todo lo que es el sueño lúcido real, en el que hay un completo control, es mucho menos frecuente. Entonces, este tipo de trabajo con los sueños, con las pesadillas, con tus emociones, te puede ayudar muchísimo a integrar el trauma. Es un trabajo además que es tremendamente creativo y eso te va a permitir la posibilidad de un crecimiento postraumático en el que te veas después mejor incluso de antes de haber tenido el trauma. Va a haber un crecimiento, es decir, no vuelves a la situación de antes, sino que estás mejor que antes. Más fuerte, con más empatía, con más crecimiento interior, con más brillo, con más luz. Nos veremos en el próximo episodio en el que seguiremos hablando de estrategias importantes para tu mejora emocional. Te dejo aquí el vídeo del trauma por si no lo habías visto y no olvides suscribirte para apoyar el canal y compartir este vídeo con otras personas que les pueda resultar de ayuda. Muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.